Bye. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta convocatoria que hemos realizado desde Gogoa y saspicultura. Nina y saspicultura. Eta gogoaneko ere bai. Eta gogoaneko ere bai, gogoa eukizia aski. Era grazira. Bueno, vale. Ara esan behar dugu, saspikultura jaso genuenen gonbitea, hemen tartean egongo da Inezek deitu zuanen, gogoanen izenean, ea hemen presginen antolatzeko gaurko liburu orkespen hau. Liburu orkespen hau, dakizuten bezala, isiltasuna entzunarazi zuen gestua, edo, gazteleraz, un gesto que hizo sonar el silencio. Un libro que lo escribió Ana Rosa Gómez Moral. Hace ya unos cuantos años, baina orain euskeratu egin da, zeren eta egoki ikusten da, oraingo gazteria, oraingo jendeak baita ere euskarazaren jakitia ze gertatu zen urte haietan. Egia esan, hemen saspikulturatik antolatzen ditugu hainbat ekitaldi, bai hitzaldi, bai liburu aurkezpen eta baita erakustaldi ere. Kuriosoa da, baina gaur kontan, liburu aurkezpen honetan ez daude liburuak salgai. Baina, bueno, hori konpon daiteke, zer eta azken finean garrantzitsua dena da, gaur hemen hitzeingo dena. 40 urteko gestoren historia. Gesto 40 urtetan jardun zuen, bakegintzan, eta horren historia Ana Rosak idatzi zuen bezala, hori gaur egun ere balio berdina du. Azkenean, gure esperientzian bitartez etorkizuna begira ere lanketa egoki da hori. Karo, gonbidatu zidatenen eta gonbidatu zirutenen eguna jartzeako hortan da, kokatu behar genuen, odala eta bestala eta noiz eta egokitu da gaurko eguna. Dakizuten bezala gaur da urtarrila 30. Gaur da Mahatma Gandhi hiltzuten eguna. Eta kuriosua danez, beak 78 zituen hiltzutenen eta gaur 78 urte hiltzuela. Beitu, bi data horiek kontuan eukitzeko dira. Hemen, zaudete, Zarauzko bakea ametzeko hainbat parte hartzaile, eta gaurko egunez zeinbat bider joate ginean Bilbora. Bai Zarauztarro, bai beste ingurutakoak, eta manifestaldi erraldoi bat egite genuen ze bake eguna zelago. Eta gaur ere bai. Hemen, bakean gaude, baina ikusten dituzten bezala eta dakizuten bezala munduan zehar ez gaude bakean. Eta gaur gana lotura badauka. Hori esan da, quiero hacer mención ya un poquito a lo que supone o supuso Gesto en Zarauz. Fue un movimiento importante. No es que fuéramos muchos los participantes, pero sí éramos una gente constante, comprometida. Y fueron años duros, es verdad, fueron años duros, pero ya pasaron esos años. El grupo Gesto por la Paz, si no me equivoco, se constituyó en 1985. En Zarauz, a finales de 1989. Se constituyó aquí mismo, como decimos, en esta misma sala hacíamos las pancartas, en esta misma, arriba en la sede, hacíamos la mayoría de las reuniones. Podemos decir que era la sede no oficial de Gesto. Podemos decir, y es muy bonito para nosotros que hoy podamos presentar este libro y podamos hablar de la historia de Gesto aquí, y con gente de Gesto que ha participado en Zarauz y todos los demás invitados también. Dicho esto, kontu eukin nahi ditut bi detailetxo. Bata da, dokumentala Gesto, intxaustik egina, hemen Zarautzen egitzela. Se hizo aquí en Zarauz. Se grabó íntegramente en el modelo de Zarauz. Se pudo elegir muchos sitios, y no sé por qué razón. Aquí está Itziar, igual ella sabe por qué, pero fue elegido Zarauz para que se grabara el documental de Gesto. Y el primer pase que se hizo de ese documental también se hizo en Zarauz.
Luego veis que después de que ETA desapareciera, Gesto dejara de existir, porque ya no tenía razón de existir, Zarauz otra vez, todavía dentro de Gesto, participó en la historia. Y unos cuantos que están aquí, que estamos aquí, participamos en ese documental. Otro detalle que quiero recordar, y este ya es más antiguo, Gesto por la Paz ha recibido muchos reconocimientos y muchos premios. Uno de ellos, el Príncipe de Asturias, muy importante. Y otros muchos también, de gran relevancia y gran importancia. Pero en toda Euskadi y Navarra, el único ayuntamiento que concedió el premio, el reconocimiento a sus labores, fue Zarauz. Fue el ayuntamiento de Zarauz. Es el único que recibió y fue una decisión tomada por unanimidad. Vale, ¿cuándo fue? El 2006. La izquierda abertzale estaba ilegalizada. Entonces, esa unanimidad parece que tiene trampa. Pero, sin embargo, aquí está Itziar, no está Pello, son los que recibieron en nombre de Bakea Metz, son los que recibieron la medalla. Los de la izquierda abertzale no estaban en el ayuntamiento, pero estuvieron en el acto. ¿A que no os acordáis cómo estuvieron en el acto? Enfrente con la pancarta, como en todas las concentraciones, estuvieron presentes con la pancarta gritando lo mismo que hacían en todas las concentraciones que hacíamos aquí. Esa anécdota yo la suelo recordar porque me parece de gran importancia. Hoy en día vivimos otra situación, pero esta situación que vivimos ahora, vamos a decir que aquí en Euskadi estamos en paz, que estamos trabajando de cara al futuro, y este libro, que aunque no está a la venta, se va a hablar de lo que dice este libro, tiene mucha importancia de cara al futuro. Para hablar de este libro y de lo que fue la historia de Gesto durante 4 años, tenemos aquí a Fabián La Espada, que digamos eres desde el inicio de Gesto por la Paz. No, el inicio es la otra culpa. Bueno, pero es el que va a coordinar este acto, y también con nosotros tenemos a Itziar Ibaitzburu, que esta sí es desde el inicio, ¿no? Sí, desde el inicio Gesto por la Paz está participando en Gesto por la Paz y todavía, como veis, continúa. También está Edorta Martínez, que anda por aquí, que participó en Gesto por la Paz, empezó a participar cuando tenía 18 años, o sea que era un jovencito. 17, vale. Pues era ya, desde esa edad ya estaba implicado en este movimiento de Gesto por la Paz. Y como novedad tenemos al joven Unas Aguirrezábal. Unas Aguirrezábal es de alguna manera el que cierra el ciclo intergeneracional de unos a otros, y Unas, pues el conocimiento que pueda tener de lo que fue Gesto, puede tener un conocimiento muy cercano desde casa, por supuesto, pero con una visión de actual. Entonces, lo bueno y lo bonito de este acto va a ser que distintas generaciones van a hablar de lo que vivieron o lo que en este momento creen saber o saben de lo que fue. Y sin más, ahora vamos a continuar con el acto. Eskerrik asko denoi. Pello, que esan bezala, Patxi, que esan bezala, Julio Iglesias, que esan bezala, orain ikusiko du zati txiki bat, hemen bertan, Zarautzen bertan grabatutako bideoaren zati txiki bat. Pitxin bat, giroa berotzeko eta jakin dezagun non gauden. Un poquito de el inicio de nuestra película, vídeo que se estrenó incluso en el Cinemaldi del 2022, y que representa y que de alguna manera nos permite entrar en aquello que fue Gesto por la Paz, ¿vale? Y luego conformamos la mesa y empezamos a hablar. Venga, va.
presente. Ahora vemos la actuación desde la butaca del espectador, que es a la vez el actor de otra época. Hoy podemos acomodarnos en el patio de asientos para contemplar la obra de la que fuimos protagonistas. A estas alturas, cuando incluso podemos permitirnos un poco de esa coquetería propia de una velada escénica, sería inútil negar que, por fortuna, Gesto por la Paz representó a uno de los papeles más bellos y luminosos de aquella función que la mayoría de las veces no comenzaba con el suave deslizamiento de un telón de terciopelo, sino con su desgarro violento y estremecedor, tras el que asomaba un escenario lleno de tristeza y oscuridad. Posiblemente compartí con todos vosotros lo más significativo que vaya a hacer en mi vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un día tan especial aquí en Zarautz. Eskerrik asko benetan gurekin gaur hona etortzeagatik. Dios behoz. Esta mañana se han oficiado en San Sebastián los funerales por el guardia civil retirado que ayer fue asesinado en Lasarte. Como protesta por este atentado y en respuesta a la violencia, los alumnos, profesores y padres del Colegio Bilbaíno de los Escolapios se han concentrado esta tarde en una plaza de la capital vizcaína. Esta acción la piensan repetir siempre que se produzca una muerte violenta en el País Vasco. Los concentrados han permanecido en silencio y portaban la pancarta en la que figuraba el lema ¿Por qué no la paz? La asociación anima al pueblo vasco a participar en estas manifestaciones que tendrán lugar al día siguiente de cada muerte violenta, sea la que sea y su procedencia. Bueno, pues aquí empezó, con este vídeo en noviembre de 1985, empezó lo que nos ha unido a nosotros y a muchísimos miles de vascos y vascas en la lucha por la paz. Recuerdo que el tema de manifestarnos entre cada pueblo, en cada barrio y demás, se lo voy a explicar un día a Michal Zubia estupendamente bien. Así que... Bai, nik uste herri eta auzo ateratzearen garrantzia adibidez nire kaso personalarekin azalduko dut ez. Nik 18 urte dituen, gestora hasi nintenean. Karrerako lehen konkursoko azterketa garaia zen, ekaina, 1991. Eta albistak entzuten ari diren etxean esan ez. Beste egin gaur ere Euskal Herriko Bakearen aldeko koordinakundeak kalera atera da atzoko erailketa salatzeko. Nik ezagutzen nuen gesto existitzen zuela eta heriotza guztiekin azaltzen zela eta bakezalea zela, horrean. Eta etxean esan nien, nire horiekin joan naiz. Eta etxean esan zeten. Eta zein ote dira? Joan honeza ikusiko dut. Han bazeuden ezkerrekoak eta eskuinekoak. Bazeuden kristau girokoak nik kristau naiz. Bazeuden txikitan bere monitora izandakoak. Bazeuden sindikalista zaharrak. Eta aniztasunarekin, nien egitu egin naiz. Nik pentsatu nahi dut inoiz handik pasa eta gu ikusik ikusenak ere behar badurela bide dituzirela. Hori zen balioa, herri bakoitzean jendearen aurrean azaltzea. Nik ez dakit nolako intuizioz egintzen duten adibidez, beti ordu berdinen izatean, leku berdinean, isiltasunean, orain atzera begiratu eta teorizatuta oso polita diruti. Orduan, intuizio hutsa zen. Itzia, biluztea zen, bilutxek ateratza bezala zen, ez? Osa, ateratzen ginen Aliko plazara eta sentsazio hori zen. Oso ezberdina da manifestazio handi batetan parte hartu eta anonimoa izatea, edo zure herrian aurpegia ematea. Violencia como posicionarte en contra de la violencia, que no hace nadie, delante de tus vecinos, de tus amigos, del entorno donde ibas a pie marcado para siempre. Sí, era una identidad que muchas veces estaba por encima de cualquier otra, ¿no? Mis amigas, fíjate. ¿Y que llevas a callarte? Es decir, sí, me voy a callar porque ayer mataron a una persona, ¿no? O sea, yo llevaría al profesor de ética que apuntaba que para él era un silencio público e intencionado. Era algo
absolutamente unido a lo que era Gesto por la Paz, mantener esas fundaciones en silencio. Y luego que el silencio es que requiere, porque supone convicción. El silencio lo rompe una persona, es que eres unánime. Si no es unánime, no es silencio. Otra de las características de los gestos era ese, contra todas las muertes. Que reconocer que en aquel momento, cuando empezamos las concentraciones de Gesto, teníamos atentados de ETA, atentados del GAL, sabíamos por cada uno de esos atentados, y también sabíamos cuando podía morir un presunto terrorista, por ejemplo, manipulando una bomba. Mesedez, unaz, itziar, edorta, badaukagu mikrofona, piztuta. Bai, badaukagu. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik, ostiral baterako plan oso ona da gurekin egotea, elkarrekin egotea. Bai ala ez, jakina, honetaz arotzen. Ez hilobito, eskerrik asko zazpi kultura elkarte maravilloso hori, Gestoan egon den toki guztiak, toki hori maravilloso dira, nik horretan konbizituta nago. Llorens Vidal, poeta, filosofo, eta irakasle, irakasle izan zanak, patxik aipatu bezala, gaur eskola bake mundu eguna da. Día Mundial de la Paz Escolar. Desde el año 64, que es cuando lo promovió él. Y desde entonces, celebrando, no más que celebrando, conmemorando la vida de Gandhi, la manifestación anual de Gesto por la Paz siempre giraba en torno a esta fecha. El simbolismo también es muy importante. Y el Día de la No Violencia y de la Paz era para nosotros un día muy especial, porque ese era el modo y el mensaje que quería transmitir Gesto por la Paz en una sociedad absolutamente enfrentada. No en sus personas y en sus ciudadanos todos, sino en unas élites políticas, en unas élites sociales que entendían el mundo del revés, que entendían que la violencia podía morirnos. Este viernes 30 de enero, por lo tanto, Día Mundial de la Paz Escolar y aniversario de la muerte de Gandhi, nos juntamos aquí para hablar de la republicación de un libro, Parkatu, pero lo hemos transformado también en este. Euskeraz, egin dugu bertsio bat, bertsio honek bide luzea izan dezakeelako ikastoletan, ikastetxetan, gizarte zentroetan, herri guztietako liburutegietan, eta askotan topatu dugu aitzakia. Eske erderaz baldin badago gure ikasleek ez dute irakurriko. Ba, ederto, guk euskeraz jarriko dizuegu eskuragarri. Iruditzen zaigulako testu honek baduela mami izugarri ona, bakeari begira, etorkizunari begira, baina bakezko etorkizunari begira, zer nolako urratsak eman ziren hemen, zer nolako erantzuna eman zen Euskal Herrian, bakearen aldeko koordinakundearen aldetik bereziki, baina beste talde asko ere egon ziren, eta nola bideratu daitezkeen gatazkak batez ere violentzia ikutzen hasten denean. Creemos que es un documento importante, porque es un relato de todos los que vivimos dentro de Gesto por la Paz. Primero, la incomprensión social, segundo, muchos ataques, el vacío y el miedo al que nos enfrentamos. Y aquí relata perfectamente Ana Rosa situaciones absolutamente reales, basadas en hechos reales, de arrancarnos un lazo o de ponernos con la nuca llena de escupitajos, llamándolos de todo, desde españolazos, asesinos, torturadores. O ir a una ikastola a dar una charla hablando del mensaje de Gesto, mensaje pacifista, mensaje de A, lazo azul, A hasta Tasuna, y recibirte con una pintada que dice los del lazo, asesinos, los del lazo, policías, torturadores, bueno, las retailas creo que las conocemos todas, ¿no? Bueno, pues, honetaz guztiaz hitz egingo dugu, hau da, gaur egun nola bizi dugun, Gestoren mesua zein zen, cuál era el mensaje de Gesto, y para eso tenemos una mesa de lo más plural
Y además, si lo des cuenta, generacional. Generacional, porque tenemos un chaval estupendo que se llama Unas. Estoy enseñando las caras. Te gano, Ichi. Vale, tenemos una segunda generación que se incorporó como Itziar. Como Itziar se incorporó con 18 años, 17, Farkatu, 17 en gesto, y hasta que cerramos, Edorta estuvo aguantando en la comisión permanente, carros y carretas, viviendo en Beasain, que desde aquí vosotros lo veis bastante bien. La mayoría de las reuniones de la permanente eran en Bilbao. Bilbao, Inés se me trasladaba estando ahí, desde luego bajar hasta Beasain, cuando acabamos las reuniones a las 10:15 de la noche, ¿verdad, Ichi? Era duro, era difícil, era un compromiso y una entrega y un, más o menos, esto es lo que yo entiendo que tiene que ser una paz en este país. Y Edorta desde los 18 dando el callo. Que cuente la anécdota porque es muy graciosa como le pillaron. ¿Vale? Unas gaztetxua hemen bertokoa, bertan ezagutu zuen intolerantziaren laginak bere baitan, bere familian, bera kontatuko du. Eta Itziar Azpuru, bueno, pues es de las pioneras, de las promotoras iniciales, esta otra con 18 años, pues también hacía las delicias de los bilbaínos, pues trabajando en pro de la paz. Haiekin guztiekin hitz egingo dugu, gero zuen txanda izango da, zer galdetu nahi baduzu, baina nik zerbait prestatu dut eurek hitz egin dezaten, para que empecemos ahí hablando entre todos, ¿vale? Bueno, el bloque de la memoria. Os pregunto, ¿vale? Os pregunto y os voy dando palabra. ¿Qué memoria existe o percibimos en Euskadi de la violencia reciente que vivimos hasta hace 15 años? Y de la respuesta social que surgió frente a esa violencia. Y es importante que la violencia se deslegitime socialmente, los mensajes más potentes de gesto, la deslegitimación, el desnudar completamente la argumentación que se esgrimía en favor de la violencia. Nosotros desde gesto deslegitimábamos completamente, no había razones. Pues entonces, es importante que la violencia se deslegitime socialmente. La de ETA, además, ahí queda un poco la pregunta. Ichi, Edorta, empezamos con Ichi, ¿vale? Pero sí. Venga, Ichi. Yo, un comentario por añadir al que le cuento a releer el libro y perdona porque tengo la versión antigua porque la tengo machacada. Entonces, todavía no machacaba la nueva. Una llamada la atención a cómo escribe Ana Rosa y también por la cantidad de metáforas y la belleza en la escritura y también por la cantidad de citas que hace. O sea, hay muchas citas muy plurales además que son muy interesantes. O sea, hace muchos guiños y enganches con otros pensadores y bueno, porque al final Ana Rosa tiene esa capacidad. Vale, la memoria. Vamos, ya me habéis oído y yo creo que en la memoria del pasado y de lo que se hizo, de lo que hicimos, yo creo que a veces que nos centramos mucho en los hechos violentos, en las víctimas, en los perpetradores de las víctimas. Yo siempre insisto en la importancia de hacer memoria del proceso social. O sea, de lo que vivimos como sociedad, porque yo creo que complementa y tiene que complementar todo el esfuerzo que está haciendo de recordar y dar voz a las víctimas. Y yo creo que porque tiene mucha, o sea, aporta mucho, ¿no? Yo creo que por una parte aporta lo que yo en algún caso, que no sé si, bueno, no lo voy a decir que es mío, pero vamos, se habla mucho de la socialización del sufrimiento. Y yo creo que deberíamos poder hablar de la socialización de la violencia. Es decir, la violencia, además del daño individual, ha hecho un daño social, y lo hemos vivido, y además que la violencia en un entorno democrático y de bienestar asentado o asentándose, porque yo siempre también hay que tener en cuenta que fueron muchos años de violencia, o sea, empieza en los 80, pero es que, bueno, perdón, en los 60, pero acaba en los 2000, o sea, son 40 años de violencia, no podemos hacer foto fija, o sea, hay diferentes momentos, diferentes procesos, por eso digo asentada o asentándose. Pues la violencia en una sociedad como la nuestra necesita apoyo social. O sea, el apoyo social que tuvo la violencia fue necesario.
Y yo creo que eso lo tenemos que decir muy alto, lo tenemos que recordar para entonces y para el futuro. O sea, cualquier intento de volver a hacer algo violento en una sociedad como la nuestra requiere un apoyo social y pringa a mucha más gente de la persona que tiene la pistola en la mano. Pringa a todos aquellos que les sufrimos también, ¿no? Pues que nos agredían, que han hecho, que llamaban a las víctimas para acosarlas. Esa gente existió, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante en la memoria incorporar toda esa importancia de la sociedad, del proceso social que acompaña la violencia, en lo negativo y también en lo positivo. Yo creo que también es muy importante en la memoria de lo que vivimos, poner encima de la mesa que vale, lo hicimos tarde, pero yo siempre digo que la sociedad reaccionamos. O sea, la mayor parte de nosotros evolucionamos, la mayor parte de nosotros, depende de la edad que tuviéramos, estábamos en las verbenas tirando jersey al aire con bolo, carne de bolo, y otros más tarde, y yo siempre digo además que siempre ha sido importante los que nos movilizamos al principio, igual inconscientemente, como los que se movilizaron más tarde. Todo el mundo fue importante en esa movilización y lo importante es que esa evolución se produjo. Y es algo que yo creo que hay que recordarlo y ponerlo en valor, como se suele decir. Y yo creo que además o sea, cuando digo, porque se salió en un informe, y vemos que hace poco lo nombraron, un informe de 2017 del Centro Memorial de las Víctimas, que se mencionaba un escobarómetro de Paco Llera, con 1.200 entrevistas, confianza del 95%, preguntaban cuál era la contribución de diferentes protagonistas al final del terrorismo. Lo tengo aquí y he sacado varias copias, si queréis lo paso. Lo que más puntuación tuvo en esas respuestas fue la movilización de la sociedad civil en general. La gente lo sabe. Entonces, pongámoslo encima de la mesa. Es curioso porque además las primeras, las valoradas, y además empatado de nacionalistas y no nacionalistas. 6,5, 6,5 en los dos casos, ¿vale? Y 6,5, 6,6. Y las siguientes son también que tienen que ver con el proceso social, la evolución interna de ETA, los movimientos cívicos de ETA y de la izquierda Abertzale, los movimientos cívicos de resistencia, la acción de organizaciones de víctimas, y luego viene la parte policial, eficacia de la Ertzaintza, pero ya bastante más abajo, eficacia de las fuerzas del Estado, colaboración francesa, y luego más abajo la parte judicial y política. Entonces, eso es algo que hay que recordarlo, ¿no? Es verdad que cuando hace poco en una jornada organizada por la Fundación Fernando Buesa, una persona contrarrestaba esto con otra pregunta del propio escobarómetro que decía cuántas veces la gente participó en concentraciones o en acciones, ¿no? Y él decía, solo un 7% se movilizó habitualmente contra ETA. Bueno, fue un 37% los que se movilizaron alguna vez, porque solo un 7% dijeron que siempre, un 37% alguna vez, y si lo contrarrestas con otra pregunta del mismo escobarómetro, les preguntan si participaron en movilizaciones de la izquierda Abertzale. Solo un 6% decía que siempre participó en concentraciones de la izquierda Abertzale. Y si sumas a los que no se movilizaron contra ETA, les quita a los que se movilizaron contra la izquierda Abertzale, los indiferentes tampoco eran tantos, al final se quedaban un 30 y pico. Y además que es importante cuando decía Pachi, ¿no? Lo de éramos pocos en Zarautz, pero éramos relevantes. Pues al final las manifestaciones sirven para eso, el salir a la calle sirve para lo que sirve. Y las elecciones sirven para lo que sirven, y tampoco hay que valorar la importancia de la movilización ciudadana solamente por la cantidad de gente que estábamos en la calle, que hubo veces que éramos muchos, ¿vale? Entonces, yo creo que es muy importante poner eso en la memoria colectiva. Y luego, ¿cómo estamos con la memoria? Pues ¿cuál es nuestra experiencia o nuestra sensación ahora, ¿no? Ana Rosa, en el libro, decía que era más natural que nos identificáramos con el que ejercía la violencia que con las víctimas. No sé ahora. ¿Qué carteles vemos con normalidad en las calles? ¿Qué significa? Yo a veces igual, ¿qué significa para los jóvenes la expresión JQ? A mí me sigue dando un poco de cosa de JQ, pero para ellos igual no significa lo mismo. Yo creo que para la mayoría no tiene el significado político que tenía antes, desde luego. Además, en el ámbito futbolístico muchas veces
se emplea como cántico para alentar al equipo, para animar al equipo, y es verdad, no es mi caso, porque sí que tenía más cercanía con Gesto, porque mi padre fue Gesto por la Paz también, y sí que en casa pues, le damos otras connotaciones al JQ, pero en realidad me atrevería a afirmar que la mayor parte de la juventud no da connotaciones políticas, contaría más allá de... Bueno, políticas, es una descripción. Sí, pero... ¿Qué? Eso es, pero quizás nosotros podemos relacionarlo con la izquierda abertzale y con ETA, y la mayoría ahora, sin embargo, no lo hace. Sí. Entonces, y ya la última reflexión que decía, bueno, me trasladaba un poco también Inés, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para recuperar la memoria? O para avanzar en memoria, ¿no? Decía, joder, igual tres pinceladas. Una, yo creo que tenemos que desbloquear de lo partidista el relato del final de la violencia y de la reacción ante la violencia. En este momento parece que solo habla de ETA quien lo utiliza como arma arrojadiza. O sea, solo habla de ETA PP y Vox. Y la respuesta es, no puedes hablar de ETA, porque hablar de ETA ya no tiene sentido. Perdón, no, tenemos que hablar de ETA. De otra forma y con otra intención. Pero la respuesta no puede ser, sin más, descalificar a quien habla con intenciones partidistas sobre ETA diciendo no hay que hablar de ETA. No. La respuesta no debería ser esa, que es la que se está dando ahora. No, la respuesta debería ser sí hay que hablar de ETA, pero con otra intención y con otro significado. Porque además, dicen, no, es que solo habla de ETA ese mundo. Mentira. El recuerdo de lo que hizo ETA lo tenemos aquí, y no por parte de PP y Vox. Y ejemplo lo podemos poner, yo suelo poner las huchas en las chotnas de las fiestas todavía pidiendo dinero por los presos. Y yo un día le pregunté una vez, digo, ¿ese dinero va a dónde va? Las manis de enero en Bilbao pidiendo qué. O sea, uno de Revisión Española este año dijo, la administración de enero pidiendo el acercamiento de presos. Digo, ¿qué? O sea, por favor, periodista, espérate, ¿qué pedían? O sea, ¿están pidiendo algo? ¿O están reconociendo algo? ¿O qué? O sea, en la mani de noviembre del año pasado de la agresión de esas mujeres, la violencia contra las mujeres, había la chavala en Bilbao que llevaba un cartelito con una foto de una mujer, y yo, bueno, pues pregunté, porque ya no tengo vergüenza, y le dije, ¿quién es esa mujer? Y entonces me contó que era una tal Bea, presa, creo, no sé si le pudo el apellido político o no, del casco viejo, y ahí la llevaba. O sea, en una mani, o sea, que es verdad que luego mirando, me enteré un poco, indagué un poco, y bueno, pues, pero, o sea, no es verdad que solo trae el recuerdo de ETA y PP y Vox. Y no es verdad que tenemos que responder diciendo, no, de eso no se puede hablar. No, es que lo tenemos en nuestras calles, con lo cual tenemos que hablar, claro que tenemos que hablar. Y además que aunque no lo tuvieran ellos, es que tenemos que hablar de ese pasado para recordar y para sanar. Y luego, la segunda cosita, y perdona. Sí, pero sí. Ahorita más segundo. Vale. También lo comentaba antes con Gorka. Yo creo que tenemos una batalla sobre el relato, sobre la memoria histórica de lo que pasó, lo que vimos nosotros. Y yo creo que no se está poniendo especial la incidencia que se debería poner en la importancia de la movilización ciudadana. Una movilización ciudadana que no está representada por Basta Ya ni por la respuesta a Miguel Ángel Blanco, porque muchas veces se coge eso como el gancho, tanto desde la academia como desde los medios de comunicación. Y justo esa respuesta es la respuesta que descalificaba la anterior, que era la que representaba Gesto por la Paz, la que buscaba la unidad política. Esta respuesta es la que estaba vinculando el nacionalismo con violencia, la que rompió la unidad. Y además que fue puntual. Entonces, yo creo que esa batalla hay que darla. Y hay que poner encima de la mesa, no por defender a Gesto, no. Es por defender una forma de respuesta que se produjo, una forma de respuesta unitaria, donde era la importancia de la transversalidad, que es lo que decía Itziar en el documental. Yo creo que eso lo tenemos que poner encima de la mesa y decir, primero, fue muy importante la movilización ciudadana para el final de ETA. ¿Podemos decir que la sociedad vasca está enferma? No podemos decir, porque en esos años hubo quien estuvo enfermo, al principio estábamos enfermos y nos fuimos curando poco a poco. Pero lo más interesante de todo es el proceso social que fuimos viviendo entre todos. Y la importancia ahí de la respuesta unitaria desde diferentes sensibilidades. Entonces, esa batalla yo creo que hay que darla. Y la última, ya de verdad,
tenemos que conseguir la tercera. O sea, toda esta discrepancia y debate sobre el final de ETA está haciendo, primero, esa es estupenda idea de, siempre se dice, pasamos la página sin haberla leído, vale. Pero está también evitando que estemos exigiendo a la izquierda abertzale que haga una lectura crítica de su pasado. Porque no tenemos una postura clara y común con respecto a ese pasado. Y esa exigencia hay que hacerla. Hay que hacerla, bueno, pues yo creo que todos sabemos lo que he dicho antes, la importancia de la izquierda abertzale en todo lo que vivimos. Pero además, yo creo que es posible. O sea, bueno, primero, además de lo que hicieron, porque yo creo que tendríamos que evitar que contaminen a una generación más en la justificación de la violencia. O sea, hay gente joven que no ha vivido nada. O sea, que son súper jóvenes y que están, de alguna forma, por lo menos no teniendo una postura clara contra la violencia que se vivió. Bueno, sobre todo con ese tabú de la violencia de ETA. Que no les contamine. O sea, eso por una razón. Y yo creo que además es posible, porque yo creo que Pablo Estia en alguno de los debates decía que ya no era posible, primero porque no se le exige, pues vamos a exigírselo, y segundo porque como que si hacen eso se suicidan. Yo creo que ya no están así. O sea, yo creo que la izquierda abertzale de Bildu ha tenido la incorporación de gente joven que no tiene por qué, o sea, no tiene esa dependencia, esa carga, no les está obligando, exigiendo a que hagan ese, como homenaje a sus presos. Yo creo que sí se podría hacer, y yo creo que es el momento de exigir que desde la sociedad y desde los partidos políticos que han estado juntos contra la violencia, se le obliga a la izquierda abertzale a dar ese paso, y yo creo que lo podría dar. Vale, que digas Vichy, a pelota. Voy a iniciar. Itziar, yo creo que después de cerrar Gesto ha continuado. Yo creo que este micro no va, ¿no? Sí. Entonces la sensación sobre todo. Itziar, desde que cerramos Gesto, ha continuado. Yo creo que es la primera vez después de 13 años que me siento delante de un público a hablar de esto. Porque cerramos Gesto y bueno, pues ya me dediqué a lo mío. Quitando la excepción, precisamente preguntaba Patxi de por qué se grabó en el modelo aquí, pues cuando Joan, el director, con muy poquito presupuesto, barajó qué opciones baratas teníamos de grabar el documental. Yo entonces y ahora gestionaba, pues me dedico a gestionar cines o teatros, y uno de los que gestionamos es el modelo. Entonces le gustó al director y por eso aquí lo grabamos, porque lo teníamos a disposición más sencilla, a pesar, hombre, es propiedad del ayuntamiento y el ayuntamiento lo puso, por supuesto. Pero bueno, las horas del personal resultaban más baratas si ya eran de casa. Entrando un poquito en lo de memoria, sí, yo efectivamente he desconectado este tiempo y yo creo que sí que en algún momento pensamos, pues a ver cómo avanza el tema. Yo creo que efectivamente la izquierda abertzale puede llegar a ese punto de reconocimiento de lo que hizo, pero creo que no está siendo así. Y creo que el pozo social, yo creo que no está mal, porque yo creo que al menos sí que me da la sensación, por lo menos en mi entorno, de que no se cree que ETA acabó porque quiso. Yo creo que sí que hay algo, la gente tiene esa sensación o ha percibido que ETA acabó por algo, bien por la lucha policial, por la presión social, por lo que sea, no por una decisión, pues porque esto. Pero yo creo que lo que nos falta es deslegitimar esa violencia. O sea que todavía yo creo que la gente piensa que en algún momento dado, si no en todo, esa violencia había sido necesaria y contó con el apoyo mayoritario de la sociedad. Y yo creo que ya ha pasado 15 años desde que ETA deja las armas. Creo que deberíamos de trabajar mucho más, o debemos empezar a trabajar mucho más esa memoria, porque creo que la deslegitimación de la violencia
para el futuro que nos viene y si se complica, creo que es bastante importante. Unas gaztea zara. Itxiarrek eta edota kontatu dutela, lo que nos han contado ellos para ti, ¿qué ciencia ficción es? ¿Cuánto grado de ciencia ficción o no? Porque estás aquí por algo, tú has vivido en casa una situación especial. ¿Cómo ves en tus alrededores, cuando sales con tus amigueros, cuando os vais de campamento, cuando os vais de viaje? Que el tema, conflicto y violencia, ¿no? Bueno, sí, pues bien, antes que nada, pues agradeceros que me hayáis dado la oportunidad de participar. No es muy común que personas jóvenes tengamos la oportunidad de poder desenvolvernos en estas situaciones. Y bueno, quizás peque un poco de fatalista, pero yo creo que en la juventud vasca lo que hoy en día impera es un gran desconocimiento. Achaco este desconocimiento principalmente a que el terrorismo se ha convertido en un tema tabú, se ha convertido en un tema incómodo que la mayor parte de la sociedad vasca pues, ha preferido evitar. Considero que puede vivirse en dos ámbitos, en el ámbito privado y en el ámbito académico. En el ámbito privado, quizás esta mayoría, Itziar ha comentado que no eran tantos los indiferentes, pero eran un grupo considerable. Quizás estos indiferentes, pues, por vergüenza o por otros motivos, hayan preferido evitar hablar del tema en casa. Y en el ámbito académico, pues tampoco se trata. Según un estudio que hizo Escubides, que es una organización de entidades de educación en derechos humanos y por la paz, solo el 25% de los centros no universitarios en Euskadi han hablado sobre la violencia y el terrorismo. Y es una cifra pues, muy baja. ¿Qué supone esto? Un gran desconocimiento. ¿Se puede haber dado esto porque en el ámbito público la mayoría de los docentes pertenezcan a sindicatos que comulgan con la izquierda abertzale? Puede ser. Os lanzo la pregunta y que saquéis vuestras propias conclusiones. Precisamente este desconocimiento y esta desmemoria colectiva supone un gran riesgo, porque tal y como dice Ana Rosa en el libro, avanzar sin memoria es la mejor forma de permanecer en el pasado. Yo estudio en Vitoria y os voy a ejemplificar esto con dos ejemplos. El primero, el de mi campus. Yo estudio en el campus universitario de Álava y al lado de la parada de autobús del campus hay un monolito que suele pasar desapercibido. Muchísimos alumnos hacen fila para coger los autobuses y marcharse a sus casas y nadie se fija en este monolito, menos el 22 de febrero, que cuando se ponen flores en este monolito. Este monolito es el monolito en memoria de Fernando Buesa y Jorge Díez, que tenemos ahí en el campus. ETA los asesinó el 22 de febrero del año 2000 ahí, y me atrevería a afirmar que la inmensa mayoría de estudiantes de ese campus desconocen la historia de Buesa. Es más, en Zarauz, la mayoría de jóvenes desconocemos la historia de José Ignacio Uretagoyena, el edil del PP que asesinó ETA hace 28 años. Tiene una historia que desconoce la mayoría. Entonces, considero que es muy preocupante que la mayoría de los jóvenes tenga este desapego de nuestro pasado reciente. Un reportaje del País, no me quiero olvidar de él, que hicieron en el 10º aniversario del fin de la violencia, juntó a 11 jóvenes y se les preguntó sobre sus conocimientos de ETA y qué sabían, y los resultados considero que fueron preocupantes. De los 11 jóvenes allí reunidos, solo 2 supieron reconocer que eran los GAL. Apenas conocían el nombre de Miguel Ángel Blanco y no tenían ni idea de la idea del número aproximado de víctimas de ETA. Lo que todos coincidían era que les habría gustado estudiar más sobre el tema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se estudia más? Alberto Alonso, que muchos conoceréis aquí, habla de que sí que existe esta sed de conocimiento entre los jóvenes, pero muchas veces son los propios padres los que obstruyen este saber, esta demanda de saber qué pasó, y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con él, y esa es pues, la idea general que tengo de esto.
lotuko dute, hurrengo gaiarekin, gesto y los jóvenes. La presencia de jóvenes en gesto, como hemos visto en esta mesa y por allí, era bastante frecuente, era curioso. En la universidad, por ejemplo, desarrollamos un grupo bastante potente de gesto y con los secuestros, especialmente todos los lunes estaba el compromiso de salir con la pancarta y ahí salía bastante gente. O sea, los datos de INSEAD se pueden refutar y se pueden desde luego comprobar de que son así, que hubo mucha sabiduría también, que si se lo pones fácil, si lo pones cerca, si le explicas que hay una persona secuestrada y que solo pides sacas una libertad, hay gente que se te une y era mucha y cada vez más. Y yo recuerdo también que cuando asesinaron a José María Vidal, la movilización de la universidad fue brutal, como nunca. En el campus había 1.500 personas manifestándose, ¿no? Es decir, sí había una conciencia, pero también había un miedo y en un escenario favorable la gente se movilizaba o la chavalería se movilizaba con más frecuencia o con más tranquilidad. Esto va porque el segundo bloque que queríamos comentar era gesto y los jóvenes, que como os decía hubo mucha gente joven implicada en gesto. Y lo traemos al día de hoy, a los asuntos que nos están concerniendo hoy día en la situación que estamos comprobando y que esta misma semana nos hemos horrorizado ante imágenes aquí y allá. Lo que parece que nos hemos olvidado de Gaza sigue existiendo, y aunque parece que nos hemos olvidado de Irán, las calles siguen ardiendo. ¿Y los jóvenes cómo reaccionan? ¿Qué vemos? ¿Qué veis? ¿Qué veis? ¿Nos importa el de respuesta a la violencia? El gesto, sí hubo mucha gente que se movilizó, siendo joven. Hoy día, de alguna manera, la juventud se implica en la respuesta social a la violencia. Bueno, sí. Dorta, sí, venga, Dorta. Sobre la presencia de los jóvenes en gesto, yo creo que en diferentes generaciones todos empezamos de jóvenes en gesto. Bueno, yo prácticamente empecé a caber. Cuando yo empiezo en el año 96, Itziar ya estaba, Itziar es cofundadora, ya estaban las bases asentadas, sobre todo ideológicas, de lo que era la organización y del fundamento de los gestos. ¿Por qué empezamos, o por qué mucha gente empezamos desde jóvenes? Yo creo que el joven es revolucionario, o se cree revolucionario y tiene ganas. En mi caso se juntaron un par de circunstancias. Una totalmente casual, de hacer pira del instituto. Dentro del instituto pues organizaron, no estaba habiendo movimientos en el instituto de Beasain, más o menos empezaron por ahí, sería la segunda, tercera acción que se hizo, y se fue, pues algunos alumnos organizaron una salida al Ditrans a unirse a la concentración que hacían los lunes los trabajadores junto con la familia de José María Aldaya, pidiendo su liberación. Yo me apunté prácticamente con intención de, bueno, pues un motivo para faltar a clase, y es cierto que ese lunes me conmovió. Cuando acabó la concentración, Óscar y Idoia se giraron, nos agradecieron, y la mirada especialmente de Idoia, que tenía totalmente perdida, hablaba como si estuvieran... A mí me llegó. Al día siguiente teníamos otra actividad extraescolar y nos llevaron al cine de Ordizia a ver alguna película, y en la cola del cine, junto con otros colegios, empecé a recibir insultos. No acababa de entender por qué, hasta que vi, y no me ha costado mucho encontrarlo, hasta que vi que la foto de esa concentración del día anterior había sido portada del Diario Vasco y yo era de la esquinica. Y entonces, antes que yo, ya se enteraron otros de lo que habíamos hecho y empecé a recibir insultos antes casi de tener conciencia. Pero en el momento en que esa mirada de Idoia me había despertado mi conciencia,
y tenía muy claro lo que era bueno y lo que era malo. Y lo que era necesario en ese momento pues era apoyar a gente pues, como Idoia o a las víctimas. Y esto fue en un 15 de enero y en julio, yo con recién cumplidos en noviembre los 17 años, y en julio estábamos constituyendo una asociación local de jóvenes, de estudiantes con otros centros escolares, buscando los que ya habían cumplido 18 para que pudieran firmar, porque los demás estábamos ahí todavía con 17 y así. La incorporación de algunos fue rápida en Gesto, donde yo pues estuve otros 17 años, creo, hasta el final. Y el movimiento, por lo menos en aquellos comienzos míos, el movimiento de estudiantes fue potente, y fue potente incluso en el Goierri. En el Goierri llegamos a tener concentraciones, cada vez había muerte, cada vez los lunes con secuestros, en el instituto de Besain, en el de Ordizia y en algún otro centro. En el instituto de Besain pasábamos un comunicado cada lunes para esa concentración. Al final íbamos calando a nuestros compañeros hasta el momento en que las huelgas sistemáticas que convocaba entonces a RAI, la izquierda abertzale, y que evidentemente, al igual que yo, quería aquel lunes de enero faltar a clase, salían que sí, porque era una manera de tener fiesta, llegó un día en el que en el recuento salió que no, y ya los estudiantes estaban en casa o en el parque o donde íbamos. Y a partir de ahí hubo varias que en el Instituto de Besain salió que no, ya la dirección del centro tocó corneta de, bueno, hasta que se cuente el resultado no os podéis ir a casa. Y creo que es muy significativo que en un centro con chavales de 15, 16, 17 años digan que no a algo presentado, en este caso por la izquierda abertzale, digan que no a tener fiesta, pues creo que al final hicimos una conciencia bastante importante en aquellos compañeros. Bueno, lo que yo quería decir es que quizás lo que ha desaparecido es una organización como Gesto por la Paz, que era transversal a todas las ideologías. Pero hoy en día lo que está claro es que la reivindicación juvenil no ha desaparecido para nada. La mayoría de jóvenes luchamos y estamos comprometidos con causas justas, como la causa palestina. Nos hemos manifestado cientos de miles de jóvenes en España para denunciar el genocidio de Gaza. Y en el ámbito global, en todo el mundo, jóvenes en Irán, tal y como ha dicho Fabián, miles de mujeres han salido a la calle para denunciar su situación y se han rebelado contra la Sharia. Y incluso en Estados Unidos, esta potencia hegemónica que parece que ahora está en una deriva autoritaria sin límites, han salido miles de jóvenes a protestar contra las políticas migratorias y contra el ICE. Lo que está claro es que persiste este ímpetu propio de la juventud por reivindicar causas justas, pero quizás la diferencia, y pueda ser un problema, es que estas luchas han sido ahora reivindicadas por organizaciones que tienen un marcado carácter político. En el ámbito juvenil, me atrevería a hablar de GKS o de RNAI y organizaciones de su órbita. Sobre jóvenes y... Sí, yo dos comentarios del libro de Ana Rosa. Una cosa que me encanta, como dice Ana Rosa, no sé dónde, no me acuerdo dónde es, pero nos describe como que Gesto era una flor silvestre, en el sentido de que era muy espontáneo. Y es que es verdad, o sea, yo creo que fue cierto, ¿no? Y ella también se hace eco de un estudio, un estudio de esta María Jesús, Funes, ¿verdad? Hace un estudio sobre
Paz y dice que éramos jóvenes o muy jóvenes. Entonces es verdad que empezamos siendo jóvenes o muy jóvenes y que nuestra motivación pues era pues, la necesidad de tener sensibilidad casi personal e individual, la necesidad de tener dignidad como sociedad y no pensábamos que íbamos a cambiar el mundo, la verdad, pues porque necesitábamos hacerlo, porque nos parecía era muy y bueno, no pensábamos que íbamos a tener la incidencia que tuvo Gesto. Ahí, yo decía, nos podía haber calificado de buenistas, y bueno, y también a Rosa hace un capítulo entero sobre el bueno tonto y el malo listo, ¿no? Entonces, bueno, yo del buenismo quería hablar luego. Y yo creo que lo que éramos jóvenes y yo creo que Gesto nos educó. Aprendimos muchísimo de Gesto y yo creo que todo bueno, ¿no? Porque pues eso, muchas veces lo hemos dicho, pues eso, el buscar, el aprendizaje de la pluralidad y de buscar esos consensos. Y yo creo que eso es que ya nos salía naturalmente, no era yo pienso esto, tú piensas eso y a ver dónde está el punto medio, sino es que todos antes de opinar ya buscábamos cuál podía ser el punto medio, ¿no? Que no es que sea una autocensura, pero o sea, era la forma en la que llegábamos a crear nuestro mensaje, ¿no? También aprendimos a tener criterio propio frente a la polarización externa, ¿no? Que yo también cuando acabó Gesto había gente que decía, oye, ahora, ¿cómo vamos? ¿Quién nos va a ayudar a opinar claramente sobre cosas, ¿no? Porque era blanco, negro, y no decían, no, ni blanco ni negro, vamos a buscar cuál puede ser una postura desde los derechos humanos, cuál puede ser una postura que permita avanzar, ¿no? Y entonces esa limpieza colectiva de lo que era la polarización y los planteamientos extremos, eso también lo aprendimos. Conocimos a descubrir a las víctimas, que es lo que decía Lorca, ¿no? Y luego de ahí aprendimos que fue un aprendizaje el tener esa convicción frente a la agresividad externa. Y lo aprendimos, cada cual lo hacía como, y además era colectivo, ¿no? O sea, sabíamos que todos estábamos aguantando, cada uno en su pueblo, y nadie iba a responder a la provocación. Y bueno, pues era un ejercicio que a un periodista decía que parecía como los leones y los cristianos, ¿no? Porque os gritaban y todos y aguantabais. Pues sí, y eso también fue un aprendizaje, ¿no? Que la violencia no tienes por qué responder con violencia. En el documental hay una mención muy bonita sobre las miradas, no sé si lo habéis visto, pero hay una mención muy bonita sobre las miradas que hace tanto Jesús Herrero como Xavier Ascasíbar, ¿no? Esa respuesta al odio. Y luego también tuvimos la experiencia de tener una incidencia social, que eso no todo el mundo lo ha tenido, ¿no? O sea, de estar en un movimiento que fue que salíamos en medios de comunicación, que nos podíamos entrevistar con partidos políticos para decirles lo que opinábamos. O sea, y es una experiencia humana muy enriquecedora, ¿no? Y además la experiencia de saber cerrar y de saber decir hasta aquí, que también fue muy bonito hacerlo de forma colectiva, ¿no? Entonces yo creo que al ser jóvenes, pues al haber vivido todo eso, tanto desde tu edad como desde la mía, nos ha construido mucho, ¿no? Y es verdad que la pelea colectiva te construye, ¿no? Cuando te metes, te acaba construyendo. Hablaba Itziar de la defensa de la pluralidad, que fue desde luego uno de los signos de identidad de Gesto. Creo que lo ha definido muy bien. O sea, no se trataba de votar, no se trataba de confrontar, sino se trataba de intentar consensuar posturas. Pocas veces llegábamos a la votación, ¿verdad? Dura y pura. Generalmente tratábamos de dejarnos algunos pelos atrás y buscar una respuesta, sobre todo unitaria, sobre todo positiva, siempre pacifista, pero contundente, con fuerza. Pues de esa defensa de la pluralidad que yo creo que hoy día, siglo XXI, primer cuarto del siglo ya pasado, ¿qué queda hoy en la sociedad vasca? La defensa de la pluralidad realmente la estamos llevando a cabo. Pluralidad entendida como hoy día la forma de manejarnos en política por lo general. Y tenemos una desgracia hace 11 días y cómo se ha manejado esa pluralidad. Y a esto me lleva también a víctimas, el manejo de las víctimas. Las víctimas a las que siempre hemos intentado demostrar nuestra solidaridad, cercanía
cariño y además darles el micrófono para que su testimonio nos alcance. Y por último, ese discurso tan meramente político que no partidario de separar completamente lo que pueda entenderse como un conflicto de carácter identitario de la utilización de la violencia, por Dios, esa separación necesaria que para conseguir objetivos políticos, si la violencia se utiliza de algún modo quedan contaminados y que es innecesario y además es inmoral. De esas cosas hoy día que nos queda, de ese discurso de gesto central, potente, deslegitimación de la violencia, solidaridad con víctimas, ensalzar la pluralidad e incluso tender al pluralismo, llegamos incluso a definir ambos, ¿no? La pluralidad como una realidad, el pluralismo como un objetivo. Y la solidaridad hacia víctimas. ¿Qué queda hoy día de esto en 2026, en este Euskal Herria nuestra? La adulta, ¿queda algo? ¿Hay un rescoldo? ¿Hay un mensaje? ¿El mensaje de gesto dejó esa semilla y está brotando en algún lado o no? Yo creo que en Geston estos mensajes y estos valores que menciona Fabián los aplicamos única y exclusivamente al conflicto violento que teníamos y yo creo que una vez que desaparece ETA, yo creo que Gesto tenía que desaparecer, así que lo hicimos y ese mensaje se perdía. Es cierto que, y ya con el paso de unos años, vemos otros conflictos o vemos incluso la situación política que nos rodea y si nos acordamos de los valores que menciona Fabián, pues por ejemplo la defensa de la pluralidad, yo creo que está totalmente desaparecida. No hay absolutamente... no sé si recuerdo un caso político, o sea, puntual, en el que alguien esté defendiendo o valorando lo rico que puede ser tener varias opiniones con respecto a un tema concreto. Entonces, yo creo que eso está totalmente desaparecido y viendo la evolución de la extrema derecha o lo que está sucediendo en Estados Unidos, aquí creo que todavía mantenemos claro lo que puede ser principios fundamentales en Europa de defensa de los derechos humanos y de los democráticos, pero creo que igual es momento a que la sociedad empiece a movilizarse para defender todo esto, tanto lo que todavía no hemos perdido como otros discursos que igual de los que hacía uso Gesto o valores y que quedaron atrás. Unazio zen izan nahi zuen buruz, bere esan duzu mugitzen izatela eta... Sí, yo creo que yo coincido con lo que he dicho, y lo tenía, o sea, que no creo que haya que se nieguen los principios de Gesto por la Paz, lo que hay es un gran tabú, que es lo que decías tú, con respecto a la violencia concreta de ETA en Euskadi. O sea, podemos encontrar gente que defienda cosas y le espera, acrétalo y mira hace 10 años, a ver qué me dices. Y entonces de repente pues se le cambia la cara, ¿no? O sea, en ese sentido ese tabú, ¿no? Y de hecho, en un encuentro que hubo con chavales en el BEC, los que eran más pequeños, más jóvenes que tú, y también tenían esa referencia un poco más a casa, más a los padres, para esa falta de transmisión, ¿no? Y yo también quería hacer alguna mención sobre qué podemos, o sea, qué podemos rescatar de lo que aportaba Gesto al día de hoy, ¿no? Y bueno, pues como yo en Gesto aprendí a crear discurso y opinión en diálogo, pues si es una tara que me ha quedado, pues en realidad aquí lo que expongo son unas ideas que como no son colectivas, pues son más con poca elaboración, ¿no? Pero bueno, pues para el debate o para imaginar. Esta Ana Rosa, en el libro, decía, cuando con unas manos y una pancarta que simplemente dice ¿por qué no la paz? Se puede conseguir el oxígeno de la vida,
¿qué nos puede impedir aspirar a cotas más altas de la convivencia humana? Pues iba a una como invitación a soñar, ¿no? Y yo, mira, también otra cita que me gusta leerle y oírle a Baruja Torres, y hace poco, pues con su edad, decía: nostalgia cero, lo que quiero es curiosidad, lo que necesito es curiosidad. Entonces, bueno, pues en una conversación que tuve con compañeros de trabajo entre 30, 40 años, no, sí, 30 años unos, 40 años otros, me parece que detectaba, que me gusta que seas optimista, pero detectaba que es verdad que vienen en algunas cosas malos tiempos, ¿no? O sea, detectaba que el odio está de moda, pero no solamente por parte de la derecha y ultraderecha. O sea, había un chaval que siendo alguien, pues eso, pues progre, que está preocupado por la violencia, o por la vivienda, ¿no? Está preocupado por la vivienda, está preocupado, tiene movidas culturales y tal, y decía abiertamente que lo odiaba. Y lo decía además como, y es guay odiar. Y digo, bueno, pues estuvimos un rato debatiendo, ¿no? Pero es verdad que está de moda desde la frivolidad igual, pero tiene sus consecuencias, ¿no? Al final es un sentimiento que no requiere análisis ni racionalidad. Yo odio, y dices, bueno, pero no, ¿y a qué te lleva eso, no? Porque te lleva a descalificar a alguien. Me decía, hombre, yo odiar me parece gorda. Aparte que, bueno, yo me dan ganas de decir, ¿te acuerdas de nuestro pasado? O sea, de lo que supone odiar. Ya sabemos lo que supone odiar, ¿no? Yo en un titular que me sacaron en una contraportada del País hace años, de esos de Desayuna con, que me invitaron, el titular me encantó, lo puso el periodista y me encantó, y puso, no sé si lo dije o no lo dije, que es lo que pasa a veces con los periodistas, pero a mí me encantó. Y entonces dice, pues, con lo cual digo que no sé si es de periodista o mío el texto, pero era: solo el odio debe pasar al olvido en la sociedad vasca. Y digo, joder, pues igual es lo que no ha pasado al olvido, tú. ¿No? Entonces, o sea, a mí me preocupa esa moda del odio, porque eso llega a la descalificación, anula la compasión, crea hasta crueldad, o sea, porque me llega, no, pues es que a Trump habría que matarle, no sé, arreglamos algo matando a Trump, ¿verdad? O sea, y con el odio como base hay otra respuesta que no sea la violencia. Entonces, me preocupa una componente actual que es el odio. La otra que me preocupa también es la descalificación, que también en la misma conversación salió, la descalificación del buenismo. O sea, ser buenista es lo peor. Digo, joder, si éramos buenistas, ¿no? No éramos buenistas. Yo lo miro para atrás y además leyendo lo que dice Ana Rosa, digo, joder, ¿y qué es buenismo? Entonces lo he buscado, ¿no? Entonces, se supone que es rebajar la gravedad de los conflictos, porque además ahora la RAE lo ha aceptado y lo ha definido. Entonces, es defender una posibilidad irreal de resolver los conflictos con diálogo, solidaridad y tolerancia, que vale, lo de rebajar la gravedad, sí, pero la otra definición dices, joder. Y entonces hay una tendencia a calificar de forma peyorativa las buenas intenciones. Y yo eso lo veo, entre gente de 30, gente de 40, gente más joven, y a mí me preocupa. Y ya la tercera componente, que también me preocupa, es el purismo. Ese individualismo y egoísmo, pero que es como definir identidades, banderas súper pequeñas, súper particulares, muy desgregadoras, ¿no? Estuvimos vacilando en esa comida sobre uno de ellos era vegano, ¿no? Y dijo, ahora están los, no sé cómo se llamaban, los veganos que comen carne pero que no comen tanta carne y que se han inventado un nombre. Y yo también en alguna mani del 28J tuve esa cantidad de banderas que hay. O sea, cada cual tiene que tener su bandera. Antes había una bandera multicolor que cogía todas las identidades sexuales diversas y ahora cada uno tiene que tener la suya. Entonces vacilábamos porque al final parece que hay que disgregar tanto que yo soy Itziar Eskurusoloaga y tengo la bandera que pone soy Itziar Eskurusoloaga. Y no me junto con nadie más. O sea, ese purismo en el sentido que va en contra de la transversalidad, ¿no? Que no podemos encontrar elementos comunes, cada uno tiene que tener su bandera. O sea, entonces me preocupa, ¿no? También, entonces, sí que son tendencias que se transmiten a veces, que también es como una forma, no estoy mucho en redes sociales, bueno, pues ahora en Blue Sky, porque me he quitado de X, pero desde un aparente sarcasmo, frivolidad, pero claro, empieza como chiste, que creo que es como muchas cosas se están transmitiendo, pero luego se convierte en un sentido común. O sea, lo de odiar está bien, lo del buenismo es una mierda, y lo de yo soy yo y mi grupito
Y cuando más pequeño sea el grupo mejor, o sea, esa disgregación también, ¿no? Digo, joder, cultura de odio, más purismo, más descalificación, ahí me sale la desesperanza, que es lo que un poco donde estamos, ¿no? Que es lo que decía Inés, ¿no? Joder, vamos a mirar al futuro, pues ¿dónde encontramos la esperanza, no? Entonces yo creo que nos estamos embulliendo de esos elementos que nos llevan a la desesperanza y o si no a la violencia, ¿no? Que sería peor todavía. Y incluso, ya pues, por hacerlo también más, pues hay las películas premiadas, pues igual están hablando de eso, ¿no? No sé si habéis visto Sirat. A mí Sirat estaba hablando de eso, ¿no? De la posibilidad, del deseo de huir de la realidad, que Sirat dice que es imposible. Bueno, hay muchas lecturas de Sirat, ¿no? Sí, pero, es un tema complejo. Sí, pero a mí eso me importa, ¿no? Me importa esa posible lectura. O los pecadores, ¿no? También, los pecadores, que lo vi hace poco, este fin de semana, también súper premiada, parece que la van a premiar, también está hablando del interés de huir, ¿no? ¿Por qué no huyes? En ese caso te conviertes en vampiro, ¿no? Os lo ha destrozado. ¿Vale? Pero, entonces, sí que hay esa idea de huir y de no cambiar la realidad, ¿no? Entonces, joder, pero si es que lo que necesitamos es cambiar la realidad. Entonces, necesitamos compartir diagnósticos entre diferentes, implicarnos en proyectos positivos de propuesta de cambio, ¿no? Y, joder, tenemos una experiencia pasada súper interesante. Ya lo siento, pero para mí es gesto. O sea, o si no gesto, lo que se construyó contra la violencia, ¿no? O sea, ahí estábamos hablando incluso en cuanto a las formas, ¿no? Una experiencia de responder en un entorno de desprecio del buenismo, de existencia de odio, hasta incluso justificar el asesinato y de reforzar identidades sectarias. Ese era el entorno en el que vivíamos y conseguimos hacer una propuesta, ¿no? Y entonces, con lo cual, esas tendencias que vemos en el pasado las reconocemos en nuestro pasado también, ¿no? Y yo creo que podemos aportar igual formas, ¿no? Pues la importancia de crear mensajes claros y coherentes, para nosotros basados en los derechos humanos, pero a la vez equilibrado con buscar esa transversalidad, ¿no? Cuando siempre decíamos el gesto, el mínimo común, y vamos a llegar hasta donde podamos con el mínimo común. Y si alguien se queda fuera y es relevante, echamos un pasito para atrás, pero el mensaje más completo posible, pero que aúne a mucha gente, ¿no? Encontrar una acción, que decía Itziar, ¿dónde sale una acción colectiva, individual, que lo permita? Lo pequeño aportó, o sea, algo tan sencillo como lo que se propuso aportó. O sea, lo pequeño, no hay que pensar en grandes acciones, sino que lo pequeño siempre aporta, ¿no? Hay que avanzar poco a poco. Evitar que nuestro juicio en los debates esté contaminado de la polarización, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Y cuidado, pues porque sabemos que durante un tiempo muchos de nosotros fuimos insensibles a lo que estaba pasando, con lo cual tengamos cuidado y aseguremos que mantenemos la sensibilidad, ¿no? Y cuando se habla ahora de bulos, pues igual también en aquel momento podíamos haber llamado de bulo el hecho de que se dijera que a Pertur le mató ETA. Digo, perdón, Pertur Dudaria has muerto con Euskadi. Yo eso lo he gritado. Bueno, no sé si lo he gritado, lo he oído gritar. Y luego dices, ostras. Igual también lo hemos concebido como bulo que se dijera que Xavi Etxebarrieta había muerto en un enfrentamiento injustamente en un enfrentamiento, cuando luego nos enteramos de cómo pasa, ¿no? Entonces, tengamos cuidado que hay bulos que nos pueden quitar la sensibilidad, digo, porque toda la justificación de la violencia está basada en muchos bulos que nos fueron metiendo y que fuimos desmontando poco a poco y fuimos espabilando, ¿no? Entonces, también eso, pues tengamos cuidado con mantenernos sensibles a los dolores y quitar los bulos que nos puedan meter por el camino. Y entonces ya la última provocación. Venga. Claro, si decimos hay que buscar transversalidad y puntos de encuentro con diferentes, se convendría encontrarse con los que nos agredieron en otras peleas. O sea, tenemos la sociedad tan sana, lo suficientemente sana como para compartir en otras peleas con gente con la que tuvimos enfrente. ¿Cómo estamos, no? Pues yo suelo decir, cuando muchas veces yo, como vivo en una ciudad, no me pasa tanto, creo que los que vivís en pueblos pasa más, y me interesa que cuando alguien me pide cuando alguien me quiere recuperar el saludo, alguien que me lo dice, digo, hombre, primero una conversación, ¿no? ¿Me ha pasado tanto? Que ¿por qué no una conversación primero? Entonces, es verdad que quizás antes de hacer esos pasos habría que hacer unas conversaciones, ¿no?
un mirar al pasado, o no sé si es antes o durante, ¿no? Pero está claro que si queremos encontrar puntos de encuentro transversales con gente con la que hemos tenido problemas graves en el pasado, pues quizás lo uno y lo otro nos puede también ayudar a dar pasos en el sanar de la sociedad vasca, que lo necesitamos. O sea, yo siempre digo mucho, hemos visto encuentros restaurativos entre víctimas, yo no sé si hay tantos encuentros restaurativos reales entre la sociedad. Yo no me he sentado a hablar con gente que estaba en la contra, no me he sentado a hablar en un entorno como un encuentro restaurativo, y quizás habría que hacerlo, ¿no? Entonces, ya dejo de hablar. Sí, entre otras cuestiones, Itziar ha hablado de la nostalgia, y me gustaría recordar una frase de Johann Wolfgang van Goethe, me vais a disculpar la pronunciación, que aparece en la reedición de las primeras páginas, que dice que la nostalgia debe ser creadora y que debe contribuir al surgimiento de cosas nuevas y mejores. Y considero que el gesto tiene principios humanistas, pacifistas, reivindica el civismo, que es clave para una convivencia futura, y creo que quizás esta nostalgia que podéis tener, tantas personas que habéis participado en el gesto, que estáis en esta sala, pues ha de servir para poder contribuir a consolidar unos principios democráticos en el seno de la sociedad vasca, que por desgracia aún tiene unos sectores que están enfermos. Entonces, esto, por cerrar de una manera quizás algo más positiva, considero que la juventud nos hemos de fijar en el ejemplo de organizaciones de la talla de Gesto por la Paz, que con su civismo y con su transversalidad, que hoy en día parece que está en peligro de extinción, consiguieron mucho. Joder, es que la intervención vaya... Bi minutu barru, galderak, zuen galderak. Si queréis preguntar, aquí tenéis 3 intervinientes de primer orden. Le dejo a Eduardo la palabra, que quería comentar algo más sobre esto. No, pero lo que pasa es que Unax ahora ha hecho un final muy bueno, entonces ya es suficiente. Pero yo en la línea de Unax, y también respondiendo a Itziar, a mí es diferente en pueblos y ciudad. Yo suelo contar que a mí sí que me han pedido perdón. A mí quienes me... agresión no... Bueno, sí, alguna pudo haber. Pero gente que me ha insultado a mí, hoy en día sí que me ha pedido perdón. Incluso tenemos una relación, incluso hemos hablado de ello. Por supuesto, en pequeñito, en privado, pues en un bar, pero bueno, no salen manifestándose de pedir perdonado. Pero, ni falta que hace. Pero sí que se ha dado. Y incluso gente que se mostró también indiferente, gente cercana, amiga, que fuimos amigos, pero bueno, pues ellos no participaban. Incluso cuando en nuestros tiempos me podían decir que lo que hacíamos no iba a servir para nada, que ETA iba a seguir ahí y tal. Hace poquito una de esas personas me dijo, joder, ahora mismo creo que ETA acabó gracias a vosotros. Yo no creo tanto, pero bueno, sí que por lo menos había un reconocimiento a lo que hicimos, a lo que supuso Gesto, y yo creo que en la línea de lo que decía Unax, lo que supuso Gesto y aquellas líneas que tenía, debemos saber cómo aplicarlas hoy tanto a lo que ha pasado, recuperarlas para no perder la memoria de lo que ha pasado y aplicarlo en el futuro en otros ámbitos. Vale. Si os hay alguna pregunta, comentario, es vuestra palabra. Aurora, vaya. A ver, respondiendo un poco a la pregunta, provocación de Itziar, decir que la juventud es y ha sido siempre muy importante, nada más ver que ETA la crearon unos jóvenes y después se fueron haciendo mayores. Hoy en día, como ha dicho Unax, entre la pugna entre GKS y Arrayo, como se llama ahora,
Vale. Hay una competición entre ellos y quién va a ganar, el más radical. Y entonces se está creando un caldo de cultivos que favorece la violencia. Antes de ayer vi en la fachada del cine Modelo la pintada Fascistak Sutara. Y ya sabemos lo que hacen. Primero llaman fascista al que no piensa como ellos y después te convierten en objetivo. Ya que Paulestia en la conferencia relacionada con el 27 de septiembre dijo que tenía miedo que si no se deslegitimiza ahora ese tipo de violencia, la violencia utilizada antes por ETA, por la izquierda abertzale, y ellos tienen una fuerza especial con estos, con GKS y Jarayos, lo que sea, entonces puede ocurrir que cuando si llega el gobierno PP-Vox ya tienen la argumentación justificada para utilizar la violencia. Entonces, y después, Itziar, has dicho que a la izquierda abertzale hay que obligarle a que diga que ETA estuvo mal. La pregunta es, ¿cómo se hace? No solo que ETA estuvo mal, sino que reconozca el papel que tuvo. Voy más allá, voy más allá. Eso es. Porque hay gente que dice, pero ya lo dijo, que reconozca el papel que ejerció. Estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Cómo se hace? Primero, yo creo que desde los partidos políticos se debería hacer, no lo están haciendo. Partidos políticos que estuvieron juntos no lo están haciendo, y yo creo que desde la sociedad también. Con argumentos, yo creo que habría que coger argumentos muy simbólicos para poner encima de la mesa esa exigencia. Pero yo creo que eso es una batalla que no sé cómo es, no puedo dar vueltas, pero no. Como he dicho, hay que pensar colectivamente. Pero yo creo que no se está haciendo y ni se cree que se tenga que hacer. Ese es el problema. Por lo menos vamos a empezar a pensar que hay que hacerlo y luego vamos a pensar cómo. Pero es como, no, eso ya está del pasado, eso está olvidado. No es verdad, no está olvidado. Cuando unas dice que hay tabú para determinadas cosas, para otras cosas no. Sospecho que todos los chavales saben perfectamente quién es el preso del pueblo. Y casi ningún chaval sabe bueno, chaval, también hay un tabú para no ver ninguna de las ficciones que se está haciendo o para seguir sin saber qué es esto. Bueno, aunque no supiera en su momento, tienes tiempo para... Digo ya con respecto incluso a los mayores. ¿Tú creéis que no? ¿Que no saben? ¿Itziar? ¿Creéis que no saben? No saben de los nombres de los presos. No. Algunos sabrán, pero los otros no. Pero lo que sí que está normalizado, por ejemplo, ahora hace poco, en diciembre se celebró el Aske Jaialdi Dia, que antes era el Torch Festival. Son un macro festival de música que tiene como objetivo recaudar dinero para los presos. Quiero decir, la normalización de elementos relacionados con el pasado violento persiste y los jóvenes estamos expuestos a ello, y muchas veces, cuando se habla, antes ha hablado Itziar, de la politización de ETA, es verdad que el PP y la ultraderecha española utilizan a las víctimas para sacar rédito político. Es verdad que también sectores de la izquierda abertzale nos han hecho creer que estos elementos son parte de nuestra normalidad y al final están muy aceptados entre la juventud. Eso puede plantear un problema. Yo estoy de acuerdo con lo que dices sin tener mucho, pero las sensaciones, porque bueno, también algo cercano tengo gente de GKS, y cuando preguntas, ¿hay una valoración ética de la violencia? Y dicen no. O sea, no hay una barrera ética respecto a la violencia, es lo que me ha llegado. Lo cual, ¿qué estamos esperando a que...? O sea, si pasa, porque si lees, bueno, que imagino que habrá gente que sepa mucho más sobre los comienzos de ETA, pero una de las barreras que había era si iba a ser aceptada socialmente. Si no, éticamente no había barrera.
hasta que cogió a alguien y con Xavi y dijo, pum, ya voy. Estamos, o sea, ¿qué puede pasar? No sé, ¿qué puede pasar, no? Pero la barrera de si está afectada, si va a ser aceptable socialmente, esa barrera es la que hay que construir. Porque parece que éticamente pues hay gente que no tiene esa barrera. Galderarik, ¿alguna otra pregunta? Comentario, hablar de la boca. Bueno, voy a resumir rápidamente. Primero, gracias por venir. Nos recuerda a viejos tiempos. Voy a empezar con una metáfora, un poco más bien cómica, que era en una concentración de tantas que hemos hecho aquí, enfrente del SASPI, y que le teníamos enfrente a 3 metros a los otros, por llamarles de alguna manera insultándonos, y vino mi hermano de Colombia, que vivía allá, lleva 60 años allá, y le dije, venga, vamos a la concentración, y le expliqué lo que era, era verano, me acuerdo muy bien, y entonces pues a las 8:15 estábamos allá, y 8:25 los de enfrente entonaban el Eusko Udaria. Entonces yo estaba mi hermano detrás de la pancarta con Pachi y toda la gente que está aquí, y de repente le oigo a mi hermano empezar a cantar el Eusko Udaria. Entonces le pego así con el codo, y le digo, Pedro, acá ya nos están robando los referentes nuestros. Y tenía razón. Volviendo al tema de la memoria, esto es una cosa muy complicada, ¿no? Gesto hizo una labor muy importante. Muy importante en muchos pueblos, así, ¿os acordáis? Al final había 50 concentraciones o más en todo Euskadi. Empezamos pocos, vosotros fuisteis los primeros. Y después cuando haces una reflexión del tiempo y dices, ¿y dónde está la gente joven? Yo recuerdo los de enfrente, evidentemente, que nos insultaban, o la gente que pasaba delante tuyo y que te miraba o miraba al suelo, que no se atrevía tampoco a mirarte demasiado, tú que estabas con la pancarta. Las sociedades evolucionan. Antes del gesto había gente que nos comprometimos, y unos cuantos también más, contra el franquismo, contra la dictadura, defendiendo la libertad, defendiendo después de la amnistía, inclusive después de la muerte del dictador y antes del dictador, ¿no? No era mucha gente. Como no era mucha gente ni muchos periodistas que condenaban a ETA en los años 80, 83, 84, que ahí es donde recibimos, mi hermano y yo, la primera amenaza de ETA, y fuimos a San Juan de Luzabral con un tal Ayazulaika, y que nos dijo, atentos a las consecuencias. Quiero decir con eso de que la evolución viene gesto, después ETA desaparece, porque ETA ha desaparecido, hay que decir las cosas, pero está su entorno. Y sin ese entorno ETA no hubiese existido. Y después hoy en día, pues reconocer efectivamente que se ha equivocado es muy complicado. ¿Lo hará algún día la izquierda adversaria? Yo estoy convencido que sí, ahora no, más tarde. Pero hay que seguir exigiéndole una autocrítica de su pasado. Y eso es importante porque yo sé que hay movimientos dentro de la izquierda adversaria. ¿Hablar con el contrario? Pues sí hay que intentarlo también. Yo hablo y tengo contacto con el que asesinó a Llores, que vive detrás mío. Y he tomado un café y hemos hablado durante 2 horas. Y él reconoce efectivamente que la violencia no sirve para nada. Él reconoce que la izquierda va a ir cambiando poco a poco, que es complicado. Ahora que estamos aquí, hace media hora, habría 20, 40 personas al otro lado de esta casa manifestándose como todos los viernes en favor de los presos. Tienen tantas ganas como Fabián y yo, algunos. Y le dije, algunos, los de aquí por lo menos, y le dije yo a Kubati, no doy cuenta de que ya eso también ya ha pasado el tiempo, etcétera. Se ha acercado a los presos, hemos reconocido, hay que hablar, yo soy partidario de hablar, hasta debajo del agua, si es preciso, y siempre he hablado. Y me dice, sí, tendremos que repensar el tema también. Quiero decir con esto de que, dice Ignacio, y tiene razón, los que se movilizan son siempre los mismos, porque están organizados. Los GSK, los de Arnay, etc. Los demás estamos ahí en la nebulosa. Antes era igual. Cuando la guerra civil era igual. Si no hemos cerrado las cicatrices de la guerra civil con 100.000 cadáveres todavía en las fosas, tenemos un problema. Y lo de ETA tardará, pero tenemos que seguir trabajando.
Y además yo estoy de acuerdo también, y voy a terminar, que no me alargue, Edorza o Redorza, pero además nos tenemos que volver a movilizar. Porque ya el problema no es simplemente Gesacá o Ernai, sino que viene la extrema derecha. Y bueno, en Euskadi no tan rápidamente, pero en Europa tenemos que movilizarnos para los valores que tenemos que defender. ¿Cuáles son los valores? Los valores de siempre, de la libertad, de la democracia, del respeto, de seguir hablando, etc. Con eso quiero decir que yo no soy tan pesimista porque siempre habrá una reacción como Gesto por la Paz, habrá otra cosa el día de mañana. Pero tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas y andar con cuidado porque los pueblos, en general, y termino con esto, los pueblos ha pasado en Italia, en Alemania, en Francia, en cierta manera, tienen tendencia a olvidar su pasado cuando ese pasado es malo. La historia dice que no se repite, pero a veces se parece mucho. José Resamay, ¿quieres comentar algo? Si hay más palabras, mejor, ¿no? Sí, voten sí. Yo quería agradecer la traducción al euskera. ¿Vale? Entre la transversalidad de gesto, pues había distintas sensibilidades. Y bueno, algunos íbamos muy sensibles a que el mensaje tenía que llegar en euskera también. Y agradecemos mogollón Estea y yo que llegara Fabián, porque hasta entonces, por militancia, traducíamos nosotras todos los textos. Y los Llegábamos por fax al taller de Pello, me acuerdo, a las tantas de la madrugada que terminaréis de redactar, y venga, para el día siguiente. Entonces redactábamos, los traducíamos en casa y se los repartíamos a los periodistas. Después de todo este debate, llegar al mínimo, llegaban de madrugada al taller de Pello y se traducían en nuestra casa. Y cuando llegó Fabián nos liberamos bastante. Y tenías que traducir una frase de y hay que traducir de subordinadas, de... hay que traducir a Ana Rosa. No sé quién habrá hecho la traducción del libro, pero ha tenido que ser un trabajo titánico. Traducir a Ana Rosa no es fácil, ¿eh? Ha sido dos traductores. No te preocupes, es que de casos voy a seguir a ti. Sí. Y luego otra cosa, yo respecto a... Sí, yo mantengo la esperanza. Yo creo que siempre va a haber jóvenes. Y estos días estoy viendo a los de Minnesota y me estoy viendo en ellos. Yo veo a los de Minnesota salir del silencio por las calles a menos 20 grados, eso no es loco. Y yo les veo y me veo en ellos. Entonces yo creo que, bueno, igual tiene que llegar muy al extremo para que la gente salga a la calle. A nosotros nos tocó llegar muy al extremo para salir a la calle. Pero yo les veo y digo, es mi esperanza. O sea, me veo en ellos. Y la importancia de lo pequeño, ¿no? Porque al final, bueno, algo mueve. También lo que es la respuesta al genocidio de raza aquí, que también ha tenido su... Yo, un segundito solamente, bueno, agradeceros vuestra exposición y ha sido un placer recordar tantos que nos hayáis traído a la memoria toda la vida de Gesto por la Paz, pero y particularmente me dirijo a Unas, que me ha encantado tenerte aquí con nosotros, porque vamos, es una frescura la tuya y tu exposición tan sensata y tan certera. A mí me preocupa una cosa, ¿qué espacio os queda a vosotros los jóvenes que no estáis metidos, digamos, en ERNAI o en GKS, que están perfectamente organizados, que están introduciéndose suavemente y a veces no tan suavemente en los institutos, en la universidad? ¿Qué espacio os queda a vosotros que no tenéis una organización en la que os podáis discutir y podáis confrontar vuestras opiniones y crear un movimiento, digamos, no de confrontación con ellos, sino de contraste, y también que acoja también a gente que como tú y como estoy segura muchísimos jóvenes también necesitáis ese espacio para manifestaros? Bueno, yo creo que hay varios factores que pueden condicionar nuestra situación. Yo por lo menos sí que he encontrado un espacio en el que poder debatir y demás con una organización vinculada a un partido político, pero yo creo que lo cierto es que para la mayor parte de la juventud que está sufriendo un gran desapego de la política, no es una necesidad el hecho de organizarse. Entonces, aquellos que sí que apuestan por la militancia constante, por el activismo, sí que encuentran rápidamente sus cauces con la izquierda abertzale, aunque sí que quedamos algunos otros que decidimos apostar. Yo, por ejemplo, soy afiliado de Juventudes Socialistas,
que sí que apostamos pues, por una manera de ver las cosas, me atrevería a decir, más sensata. Pero yo creo que ¿qué espacio nos queda? Yo creo que siempre quedará espacio porque siempre son una minoría los radicales. Lo que pasa es que muchas veces estos radicales lo que hacen es mucho ruido y entonces la imagen que se puede trasladar es una imagen de control absoluto sobre las calles. Pero también es verdad que quizás no, para una movilización mayor y transversal haría falta un motivo de fuerza mayor para poder salir a la calle. Sí, estoy de acuerdo. Eskerrik asko guztioi, ekialdia ekitaldi txiki hau itxi behar dugu, 3 ordu bat eta 3 ordu laurden daramagu hemen, zuek hitz egiten entzuten, gu hitz egiten be bai. Modu txiki batez amaitu nahi dut ekitaldia. Bueno, hasteko goian badaukagula sari bat, merezi duzuena. Gainera non eta zazpin, zegoen bukautxo bat jan behar dugu, ezta? Ba hori, oraintxe bertan, emaida zuen 2 minutu. Hau itxiko dut 2 minutu barko. Kontu bat, askotan, bakearen aldeko burrukan oso bakarrik sentitzen ginen. A veces, la pancarta la sujetábamos 2 personas. La soledad era inmensa. Pero a veces también teníamos, llevando el lazo azul, el orgullo de decir, yo estoy por la libertad y lo estoy demostrando y lo estoy diciendo. Y la gente me está viendo. Y a partir de ahí cruzas el Rubicón de el marcado, el que está protestando, el que está diciendo. Y acaba siendo un honor. Era duro, pero a veces recibíamos muy buenas noticias. Porque no solamente nos arrancaban el lazo o nos llamaban lo que nos insultaban de esa manera. Recibimos de Marisa Liceaga, la mujer de Julio Iglesias Zamora, unas letras realmente emocionantes que quiero acabar con ellas. Nos parece admirable que en esta situación y tratándose de gente como nosotros, estábamos encerrándonos, estábamos sacando todos los lunes a la calle muchas concentraciones, Gorka te puntualizó, hasta 160 concentraciones fueron, y decía ella, y tratándose de gente como nosotros, a la que no conocéis, asumáis nuestra angustia y salgáis al paso de una injusticia con el valor y la decisión con la que lo hacéis. Eso no lo podremos pagar nunca. Lo único que se me ocurre deciros es que sigáis ese camino que habéis emprendido. Creo que ni vosotros mismos sabéis valorar la importancia de vuestros gestos. Creo que ni vosotros mismos, sois los representantes de la nobleza de un pueblo que lucha sin armas para conseguir una sociedad más pacífica y más justa. Batzuetan bakeak bere momentu gozoak ditu, ezta? La lucha por la paz.